Los sacerdotes y el documento P. En 587 a.C., Judá es conquistado por los babilonios. La tecnología de dominación que este imperio utilizaba era distinta a la de los asirios. Ellos se llevaban a vivir a Babilonia a la clase dirigente de los pueblos sometidos. Así era más fácil controlar a los campesinos, que en definitiva eran los que seguían produciendo la riqueza. En pocos años, los sacerdotes, los profesionales, los oficiales militares y todas las personas destacadas en la sociedad de Judá fueron deportados. El pueblo quedó en el país y de su suerte durante este tiempo se sabe poco. Como la gente común, por aquel entonces era analfabeta, no produjo textos que terminaran pensando en lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. La historia fue distinta para los exiliados. En Babilonia se le permitió a los judíos profesar libremente su religión. La comunidad floreció y muchos de sus miembros se enriquecieron. La familia real también debió irse de Jerusalén, pero después de semejante derrota, perdió su poder. Allí fue donde los sacerdotes comenzaron a reunirse para estudiar y discutir los documentos que habían traído consigo desde Judá. Enseguida, advirtieron que el sentido político de gran parte de la tradición religiosa que tenían era legitimar al rey como centro de la sociedad. Depuesto el monarca, decidieron aprovecharse del vacío de poder para colocarse ellos mismos como regentes de la sociedad judía. Los sacerdotes conocían, por supuesto, J, E y D. Se dan entonces a la redacción de su propia versión de la historia de Israel sobre la base de los documentos anteriores. Este es el nacimiento del documento P. La primera necesidad era explicarle al pueblo por qué debía obedecerlos a ellos en vez del rey de turno para el que hasta ese momento habían trabajado. Es evidente que los sacerdotes no estaban interesados en rescatar aquellas tradiciones campesinas, igualitarias y democráticas del documento E. Más bien se trató de conservar la forma piramidal de la sociedad, pero con ellos en la cima. Para combatir el sistema del don, inventaron otro sistema de valores, el sistema de la pureza. Se parte de una concepción mágica de la realidad. En la vida cotidiana, las personas se manchan. Esas impurezas atraen la muerte. Para evitar la muerte deben purificarse, y los que tienen el poder de purificar son justamente los sacerdotes. El mecanismo consiste en inventar una cantidad impresionante de prohibiciones y rituales que las personas debían seguir para preservarse de la muerte. El afán de control es tan grande que se extiende a los cuerpos de los individuos. En esta época se incluyen la circuncisión masculina y la prohibición de la homosexualidad, por ejemplo. Al respetar estas normas, la gente estaba también respetando la autoridad de los sacerdotes. Así lograron conservar el poder sobre los judíos por muchos años. No olvidaron ponerlo por escrito y en la boca de Yahvé. Por tanto, esto dice el Señor: ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. En cuanto a los sacerdotes, ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa como ministros míos y se encargarán de mi servicio. No tomarán por mujer viuda ni repudiada. Solo podrán casarse con vírgenes del linaje de la casa de Israel o con la viuda de un sacerdote. Declararán a mi pueblo lo que es sagrado y lo que es profano, y dictaminarán lo que es puro o impuro. Los capítulos 40 al 48 del libro de Ezequiel fueron escritos en esta época, recuperando quizás el proyecto de unidad nacional. Los sacerdotes imaginan una gloriosa vuelta a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Del 12 al 16 del Levítico contienen las leyes de pureza. Legitimado su poder dentro de la sociedad judía, los sacerdotes elaboraron escritos para lidiar con la religión de los babilonios. El dios principal de Babilonia era Marduk, aquel que había tenido que luchar para crear el universo, descuartizando el cadáver de una diosa vencida.
Los babilonios eran conquistadores y allí el relato del dios guerrero tenía plena vigencia. Como Yahvé había sido derrotado en el campo de batalla, los sacerdotes decidieron combatir contra Marduk en el plano de las narraciones. Así nació la segunda versión de la creación que paradójicamente figura primera en las Biblias que se leen hoy. El Dios de Génesis 1 no necesita luchar para crear, es más poderoso porque le basta con dar una orden para lograr la existencia de las cosas. Marduk debía esforzarse para vencer. En esa grandiosa historia de la creación entra la costumbre del Shabbat. El séptimo día, Dios descansó. El precepto J de interrumpir el trabajo del campo y el eloísta del descanso del trabajo se convierten en la prohibición de cualquier ocupación, incluso encender fuego. La segunda versión del diluvio también pertenece a P. En el texto actual está entremezclada con J, por eso al leer de corrido parece haber bastantes superposiciones. La salida de Abraham de la antigua ciudad sumeria de Ur corresponde también a la narración P. Algunos estudiosos creen ver aquí un resabio de la memoria ancestral de los Avirus, que presuntamente habían abandonado la Mesopotamia 1000 años atrás. Una explicación más moderna dice que los sacerdotes incluyeron ese detalle para darse autoridad, teniendo en cuenta que con los años en el exilio, ellos mismos se habían convertido en judíos mesopotámicos. El documento P relata 3 alianzas establecidas por Dios. La primera, a través de Noé, alcanza a todos los seres vivos. La segunda es con Abraham y se restringe a sus descendientes, siempre que cumplan con los ritos de la circuncisión y el sábado. La tercera alianza del documento P es con Aarón, el primer sacerdote de Yahvé, que aparte era el hermano mayor de Moisés. Esta alianza convierte a Aarón y a los sacerdotes que vendrían después en los distribuidores legítimos de las ventajas divinas. Para P, por ejemplo, los patriarcas nunca construyeron un altar para Yahvé ni llevaron ofrendas. Se los despoja del espíritu profético. En su versión de la revelación en el monte Sinaí, lo que comunica Dios es la forma del templo y los objetos de culto. El estilo literario de los sacerdotes en Babilonia fue bastante pobre. Aquí se escriben las largas genealogías que figuran en el Antiguo Testamento. El sentido de las genealogías es asegurar al público la línea directa desde la vida dada por Dios hasta ellos mismos, los herederos del sacerdote Aarón. Resumiendo, en el documento P, la relación de la gente con Dios está mediada por los sacerdotes.